El hijo olvidado. En una casa antigua y sombría, en las afueras de la ciudad, creció Manuel, el hijo menor de una familia que parecía perfecta en la superficie. Desde pequeño, Samuel siempre sintió una profunda tristeza, observando cómo su madre, Isabel, trataba a sus hermanos mayores, Laura y Tomás, con una devoción y generosidad que él nunca experimentó. Mientras Laura y Tomás recibían regalos, elogios y atención constante, Samuel se encontraba relegado en una sombra y expectando en silencio de la inquietud. La tristeza de Samuel se convirtió en una constante en su vida. Su madre lo manipulaba emocionalmente, haciéndole creer que su falta de afecto era por su propio bien. Él quería esforzarse para ganarse su amor. Cada intento de acercarse a Isabel terminaba en un rechazo y las palabras crueles y la indiferencia de su madre lo atormentaban. Los años pasaron y Samuel creció con un profundo sentimiento de insuficiencia y desesperanza, mientras Laura y Tomás florecían bajo la atención y el amor de su madre. Al llegar a la adultez, Samuel decidió dejar la casa y hacer su propia vida a su cuenta. Pero el peso de la tristeza y la confusión nunca lo abandonaron. Su soledad se profundizó aún más. Sin embargo, un día, Samuel recibió una carta inesperada de un abogado. Isabel había fallecido y le había dejado una casa antigua y polvorienta como herencia. Samuel, al no tener otro vínculo familiar cercano, decidió visitar la casa para resolver los asuntos del pasado. La casa ahora estaba desmoronada, parecía estar cargada con una presencia inquietante. Samuel comenzó a explorarla, buscando respuestas sobre su madre. A media hora que estaba recorriendo los pasillos oscuros y las habitaciones abandonadas, empezó a experimentar fenómenos extraños, susurros apagados, sombras que se movían por el rabillo de su ojo y puertas que se abrían solas. En el ático, Samuel encontró viejas cartas y diarios de Isabel. Al leerlas, descubrió por fin la verdad perturbadora de esto. Isabel había vivido su infancia sumida en la depresión y la locura. Su madre había sido esquizofrénica y había tenido una vida llena de dolor y maltrato, una historia que Isabel había ocultado bajo una fachada de perfección. Samuel intentó que el rechazo y la frialdad que él había sufrido eran resultado de los traumas no resueltos de su madre, proyectados sobre él. Mientras la leía, la casa parecía cobrar vida. Fantasmas de la infancia de Isabel aparecieron, susurrando acusaciones y lamentaciones. Samuel se encontró rodeado por figuras espectrales de niños, el reflejo de las propias experiencias traumáticas de Isabel. Estos fantasmas parecían atrapados en un ciclo de tristeza, repitiendo los mismos gritos y lamentos una y otra vez. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva. En medio de la confusión, Samuel fue encontrado por un fantasma que era de su madre, Isabel, en una forma espectral, parecida a una más frágil y quebrada que nunca. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y arrepentimiento. Samuel enfrentó finalmente a la mujer que le había causado tanto sufrimiento. Experimentó una ola de emociones contradictorias, tristeza, ira y compasión. Isabel trató de explicarle, pero sus palabras eran incoherentes y llenas de desesperación. Samuel comprendió que su madre nunca había sido consciente del daño que le estaba causando, atrapada en su propia mente enferma. Sin embargo, la verdad no podía borrar el dolor acumulado a lo largo de los años. La experiencia dejó a Samuel con una profunda tristeza, sabiendo que su sufrimiento era parte de un ciclo doloroso que nunca se había roto. La casa y los fantasmas que la habitaban permanecieron como un recordatorio de la tragedia familiar. Samuel dejó el lugar con el corazón pesado, sintiendo que a pesar de descubrir la verdad, la tristeza y el trauma no se desharían solamente como si nada.
La historia de Samuel es un lamento por todos los lazos rotos y las heridas no cicatrizadas, un recordatorio sombrío de cómo el dolor familiar puede trascender generaciones. La semilla del terror. Carlos siempre había sido un viajero apasionado. Cuando la oportunidad de explorar la selva amazónica se presentó, no dudó en tomarla. La exuberante vegetación, los sonidos misteriosos de la selva y la sensación de estar en un lugar primitivo y salvaje lo cautivaron completamente. Sin embargo, un incidente extraño durante su expedición lo dejó inquieto. Una tarde, mientras descansaba cerca de un río, sintió una picadura en su brazo. No le dio mucha importancia en ese momento. Solo pensó que algún insecto común lo había mordido solamente. Pero la picazón no desaparecía, al contrario, se intensificaba más y una sensación extraña comenzó a apoderarse de él, como si algo se moviera bajo su piel. Al regresar a la ciudad, la incomodidad se convirtió en un tormento. Carlos visitó a varios médicos, pero todos le decían lo mismo. No había nada allí, solo le recetaban cremas para calmar la picazón, asegurándole que era una reacción alérgica normal. Pero Carlos sabía que esto no era nada normal. Las noches se convirtieron en una tortura. Sentía que algo se arrastraba bajo su piel, como si pequeños pies afilados arañaran desde su interior. Comenzó a evitar a la gente, a encerrarse en su departamento, obsesionado con lo que pudiera estar creciendo en su interior. A medida de que pasaban los días, la zona del brazo donde sintió la picadura comenzó a hincharse, adoptando un tono rojizo y pulsante. Desesperado, intentó drenarlo por su cuenta, pero cada vez que lo hacía, solo empeoraba. La piel se estaba estirando hasta que el dolor era insoportable. Incluso en sus delirios, creyó escuchar un leve crujido en su piel, como si algo intentara salir de él. Una noche, mientras se miraba en el espejo, algo dentro de su brazo se movió bruscamente. El terror lo paralizó. Lentamente, una pequeña grieta se formó en su piel. Gritando de pánico, Carlos presionó la hinchazón y de repente su piel se abrió. Una araña negra y brillante emergió de esta, sus patas cubiertas de fluidos de Carlos. Pero no estaba sola. Decenas de diminutas arañas comenzaron a salir del agujero de su brazo, apareciéndose por su cuerpo. Carlos comenzó a gritar, cayendo al suelo mientras sentía que su cordura se estaba desmoronando. Intentó aplastarlas, arrancarlas de su piel, pero seguían saliendo como si fueran imparables. Al final, cuando el dolor y el horror fueron demasiado, Carlos se quedó en silencio. Su mente completamente estaba rota. Se quedó solo escuchando el suave zumbido de las arañas deslizándose sobre el cuello y dentro de su piel. El silencio se hizo eco en su apartamento, mientras la oscuridad de la noche lo estaba envolviendo y las criaturas que habían encontrado su hogar en él finalmente lo estaban consumiendo. Y así, el viajero que una vez había buscado aventuras en la selva, encontró su destino en la más profunda y aterradora pesadilla. La bruja y sus hijas. En un remoto pueblo, escondido entre las colinas oscuras y bosques densos, vivió una mujer llamada Isabela, conocida por su destreza en la brujería. Durante años, Isabela había acumulado un oscuro poder que utilizaba para manipular y controlar a quienes la rodeaban. Su principal objetivo era mantener a sus dos hijas, Laura y Sofía, bajo su influencia, asegurándose de que nunca se alejaran de su lado. Desde pequeñas, Laura y Sofía habían estado sometidas a los caprichos de su madre. Isabela las había entrenado en las artes oscuras, no para protegerlas, sino para que fueran sus asistentes en un siniestro plan de dominio y control. Las niñas crecieron en un ambiente de terror constante, donde el amor y la calidez eran reemplazados por hechizos y rituales oscuros.
Al llegar a la adultez, Laura y Sofía comenzaron a sentir el peso del control de su madre, pero la manipulación de Isabela era tan profunda que sentía que no tenía otra opción que seguir obedeciendo. Sin embargo, la avaricia y el deseo de libertad empezaron a florecer en su interior. Un día, Isabela decidió que debía consolidar su poder y que sus hijas no debían tener una vida fuera de su influencia. Usó sus habilidades para sembrar discordia y desgracia en la vida de Laura y Sofía. Sus intentos por escapar y formar sus propias familias fueron frustrados por la brujería de su madre. Cualquier intento de salir del pueblo terminaba en accidentes inexplicables o en enfermedades repentinas. Finalmente, Laura, harta del control opresivo de su madre, planeó un acto de traición. Hizo un pacto oscuro con los espíritus de su madre, que ésta había invocado. En un intento de destruir a Isabela desde el más allá, Laura ofreció su propia sangre en un ritual oculto, prometiendo entregar a su madre a los fantasmas que la habían atormentado a lo largo de su vida. A medida que Isabela envejecía, su poder se debilitaba más y más. Pero su control sobre sus hijas no disminuía. La casa, una antigua mansión llena de secretos, se volvió cada vez más oscura y lúgubre, con apariciones y manifestaciones espectrales que se volvían cada vez más frecuentes. Los gritos de los fantasmas y las sombras que se movían en los pasillos se convirtieron en una pesadilla constante para la anciana bruja. Laura y Sofía, cansadas y temerosas, decidieron que era momento de ponerle fin a este tormento. Laura, sabiendo que la vida de su madre se estaba agotando, esperó el momento adecuado. En la noche más oscura, cuando los lamentos de los fantasmas llenaban la casa, Laura tomó una decisión drástica. Con la ayuda de un antiguo libro de hechizos que había escondido, realizó un ritual final para sellar el destino de su madre. Mientras Isabela dormía en su cama, la casa se llenó de una energía oscura. Los fantasmas, atraídos por el ritual, se manifestaron en toda su furia. Laura y Sofía vinieron con su madre. Atrapada entre el mundo de los vivos y de los muertos, se retorcía de dolor. Isabela intentó gritar, pero los gritos se perdieron en un torbellino de sombras y susurros fantasmales. Al amanecer, Isabela yacía muerta en su cama, con una expresión congelada en un grito de terror. La casa estaba en ruinas, cubierta de símbolos arcanos y manchas oscuras que hablaban de la lucha final entre la vida y la muerte. Laura, al haber logrado su objetivo, reclamó la mansión para sí misma. Sin embargo, pronto descubrió que el precio de su victoria era alto. La casa estaba plagada de apariciones y la presencia de su madre se sentía constantemente. Cada rincón estaba lleno de ecos de maldición y de lamentos de los espíritus atrapados. Laura y Sofía pronto se dieron cuenta de que habían heredado no solamente la casa, sino también la maldición que Isabela había conjurado. Las apariciones de los fantasmas junto con la presencia vengativa de su madre hicieron de esos días una continua tortura. La mansión, el lugar de su refugio, se convirtió en un lugar de tormento eterno, recordándoles que el poder y la avaricia siempre tienen un precio. Destruida por su ambición. En una elegante mansión al borde de un pequeño pueblo vivía Cecilia, una mujer con una ambición insaciable. Su vida estaba marcada por el lujo y el estatus, pero también por una avaricia desmedida. La mansión, una herencia de su difunto esposo, era el símbolo de su poder y Cecilia estaba dedicada a protegerla a toda costa. Sin embargo, la ambición de Cecilia se volvió más oscura cuando conoció a su amante, Javier, un hombre astuto con conocimientos en la brujería. Javier vio en Cecilia una oportunidad para beneficiarse de su codicia. A través de sus encantos y manipulaciones, lo convenció de que la única forma de asegurar su riqueza era deshacerse de su familia y vender la mansión.
La primera etapa del plan fue alejar a la hija de Cecilia, Lucía, y a su marido, Roberto. Javier comenzó a usar sus poderes para sembrar discordia en su familia. Sofisticadas ilusiones y hechizos hicieron que Cecilia viera a su familia como obstáculos en su camino hacia la riqueza. Lucía y Roberto, ajenos a la manipulación mágica, se vieron envueltos en constantes peleas y malentendidos hasta que al final Cecilia, bajo la influencia de Javier, los echó de la casa, desolada y con la casa solamente para ella, Cecilia. Se dejó llevar por la manipulación y la ambición que Javier le estaba prometiendo. Hipotecó la mansión a un banco que ofreció una suma considerable con unos cuantísimos intereses que se multiplicaban rápidamente. El dinero, que había sido el objeto de todo su sacrificio, pronto desapareció en manos de Javier, quien se desvaneció sin dejar ningún rastro. Cuando Cecilia se dio cuenta de que había sido engañada y manipulada, fue demasiado tarde. La mansión, ahora vacía y silenciosa, se convirtió en un lugar de tormento para ella, sin familia, sin dinero y sin Javier. Cecilia se encontró sola en la gran casa que había amado tanto. El aislamiento la llevó a un estado de desesperación y de locura. La mansión, una vez espléndida, comenzó a desmoronarse. Los ecos pasados llenaban los pasillos con susurros inquietantes. Cecilia empezó a experimentar visiones extraordinarias que la aterraban. Sombras que se movían en las paredes, figuras fantasmales que la estaban observando desde las esquinas oscuras y ruidos inexplicables que llenaban la casa. La esquizofrenia comenzó a tomar el control de su mente. Cecilia vio criaturas grotescas y espantosas que la estaban atacando, haciéndola gritar en la oscuridad, su mente atrapada en un torbellino de paranoia y desesperación. Se volvía cada vez más frágil. A menudo creía escuchar los lamentos de su familia, condenándola por sus decisiones y su traición. Las noches eran cada vez más aterradoras. Cecilia pasaba horas en vela, temblando y tratando de escapar de los ataques invisibles que la estaban atormentando. La mansión, una vez llena de lujos y fiestas, se había convertido en una prisión de horror donde su propio tormento era el eco constante de sus malas decisiones. Finalmente, en un lugar se convirtió. Lo que una vez había sido una espléndida mansión y lujosa, en un mito simplemente local, conocido por su historia de traición y brujería. Nadie se aventura a acercarse a esta mansión antigua, temiendo los horrores que se rumoreaba que acechaban en el interior de esta. Cecilia vio sus últimos días en un estado de completa locura, sola en su mansión destruida. Pagaba por su ambición desmedida y su ceguera ante las consecuencias de sus actos. La casa, ahora un lugar de terror y desesperación, guardó su historia como una advertencia eterna sobre el precio y la avaricia y la traición. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.